Ahí está al frente, los que no traen Biblia. Primera de Corintios 15:50. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre santo de Jesús, venimos delante de tu palabra, Señor, nuevamente. Y mi Dios es temeroso, Señor, hablar de ella, Padre, porque no queremos equivocarnos, no queremos decir algo que no dice ahí. Mi Dios, pero siendo hombres pecadores que erramos, Señor, ante algo tan perfecto como tu palabra, es difícil, Señor. Por eso rogamos de tu dirección que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestra vida en esta hora. Ruego quieras poner, Señor, tu palabra en la boca de quien hoy predica, Señor, y que sea usted hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, si hay alguien hoy aquí que aún no te conoce, aún no ha decidido entregar su vida a Cristo, te ruego quieras usar tu palabra para hablar a su vida en esta hora, hablar a su corazón, para que pueda ser salvo, Señor, tener la esperanza, la victoria sobre la muerte y la victoria para vida eterna. Nos encomendamos a ti como iglesia en el santo nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Nomás la hermana Patti es de la iglesia de Dios porque es la única que dijo amén. En la película, es una película viejita. A lo mejor usted dice, ¿quién sabe de qué está hablando el pastor? Pero hay una película viejita como por ahí de los 2000, porque ya hablar del 2000 ya pasaron varios años, que se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿La ha escuchado alguna vez? En esa película, el general John Miller, que era protagonizado por el actor Tom Hanks, él y otros 7 soldados van a la guerra en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, de eso trama la película, a rescatar un soldado que se llama, ¿cómo creen que se llama? Ryan, rescatando al soldado Ryan. Ellos van por órdenes del gobierno americano porque Ryan había perdido en batalla a sus otros 3 hermanos, ya habían muerto. Entonces el gobierno quería evitar que también él muriera y dar otra trágica noticia a su madre, que ya llevaba 3 hijos muertos. Entonces arman este grupo de soldados para que vayan a rescatar ahí en la Segunda Guerra Mundial al soldado Ryan. Y lo interesante o la trama de la película es que en este actividad de quererlo rescatar, esos 7 soldados mueren, pierden la vida por rescatarlo. Están buscándolo y cuando van buscándolo muere uno, muere otro, se tienen que enfrentar al enemigo y el punto y el objetivo y la misión de ellos era protegerlo y sacarlo con vida. Finalmente lo logran y en una última escena del general Miller por rescatarlo también pierde la vida. Pero finalmente se logró el cometido y lograron llevarlo sano y salvo a casa.
Y quiero que vean el análisis de esta figura, mis hermanos. 7 hombres tuvieron que morir para que uno tuviera vida. 7 sacrificios de muerte para que uno tuviera la victoria. O sea, eso costó que Ryan tuviera vida, que pudiera regresar a casa. La vida de otros 7 hombres igual de valiosos que él. Bueno, este texto que acabo de leer en la carta a los Corintios nos describe algo muy parecido, guardando las distancias, obviamente, porque nos muestra cómo es que Cristo murió para darnos victoria, para darnos vida eterna. O sea, nosotros hoy podemos decir que tenemos vida eterna, que tenemos salvación, pero eso costó la vida y la sangre de nuestro Redentor. No es gratis la salvación, costó la vida del Cordero inmolado. Entonces, nosotros podemos vivir confiados y aún morir confiados, porque sabemos y entendemos a dónde va nuestra alma. Pero eso es porque Cristo murió por nosotros. Costó la vida de Cristo para que nosotros podamos tener vida eterna. La muerte de uno para la victoria de muchos. Hemos llegado a la última parte del texto del capítulo 15, mis hermanos. Un texto largo, donde el apóstol Pablo está hablando acerca del tema de la resurrección. En la iglesia de Corintios había un problema con la doctrina de la resurrección. No creían la iglesia en la doctrina de la resurrección, así que Pablo tuvo que tomar este tiempo para enseñarles que si la gente no creía en la resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces estamos perdidos. No hay salvación, no hay esperanza. Toda la vida es vanidad. No hay nada, una buena razón por qué vivir si únicamente estamos esperando el final de nuestras vidas. Entonces, si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección. Y si no hay resurrección, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, Pablo explica las razones de por qué no podemos negar la resurrección a lo largo de este capítulo. Pero también nos muestra una imagen que veíamos hace 8 días de cómo va a ser esa resurrección, cómo es que vamos a resucitar de los muertos. Y finalmente, en esta última porción del texto, mis hermanos, Pablo habla acerca de cómo va a suceder eso, de cómo va a suceder la resurrección y cuándo va a suceder la resurrección. Entonces, es interesante. Pero además, este texto nos muestra, mis hermanos, que la resurrección es por un motivo, porque Cristo venció a la muerte y al pecado. O sea, podemos resucitar porque Cristo venció la muerte y el pecado. Eso es lo que da el título al mensaje de hoy. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así como que, ¿y dónde está la muerte para nosotros si ya fue vencida por Cristo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Finalmente Pablo habla acerca de que el pensar en esto nos tiene que llevar a tener un corazón agradecido para aquel que nos ha dado vida eterna. Y eso es lo que habla esta porción larga del texto. Lo he dividido en 3 encabezados, mis hermanos, del versículo 50 al versículo 53. Habla que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículos 54 al 56, dividiendo nada más el pasaje. El triunfo sobre la muerte y el pecado. Y finalmente el versículo 57 y 58, un llamado a la gratitud y al servicio por la obra de Cristo. Entonces vamos a ver el primer punto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nuevamente versículo 50, si me puedes acompañar. 15:50 de Primera de Corintios. Dice el texto: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Voy a brincarme hasta el 53 y ahorita regresamos a los otros. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo en estos 2 versículos, 50 y 53, si leemos con calma, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando que el cuerpo que hoy tenemos, mis hermanos,
El cuerpo que hoy tú tienes no sirve para ir a la presencia de Dios. El cuerpo con el que hoy vivimos y algunos amamos más que otros, porque lo cuidan muchísimo como si les fuera a ser eterno. Digo, está bien, pero no hay que hacer un ídolo del cuerpo. No sirve para adorar a Dios, no sirve para ir a la presencia de Dios. Entonces ese cuerpo necesita morir y Cristo nos va a dar un nuevo cuerpo donde sí podamos ir a la presencia de Dios. ¿Por qué este cuerpo no sirve? Mis hermanos, dice el texto, porque es de sangre y carne. ¿Y eso qué significa? Que este cuerpo, mis hermanos, tiene una naturaleza animal, que es corruptible, que es débil. Corruptible es que va a morir, que es débil, que se enferma, que es deshonroso. No podemos adorar a Dios y no podemos servirle como Él merece ser servido y adorado, porque nuestro cuerpo no nos deja. El alma quiere, pero el alma quiere, pero la carne es débil. Y tiene esa naturaleza animal, terrenal, con pecado. Entonces no podemos llegar a la presencia de Dios con este cuerpo. Es por eso que este cuerpo necesita morir, necesita perecer, desaparecer. Y Dios darnos un cuerpo nuevo, diferente al que hoy tenemos. Si ustedes recuerdan la ilustración que da Pablo acerca de esto, de la semilla y de la planta. Dice, cuando plantas una semilla, luego sale la planta, el cuerpo es diferente, el de la semilla es uno, y el de la planta madura es un cuerpo completamente diferente. No son los mismos cuerpos, pero algo prevalece. ¿Qué es? El mismo fruto. De la misma manera, nosotros moriremos, este cuerpo desaparecerá. Cristo nos dará un cuerpo nuevo, glorificado, fuerte, honroso y con naturaleza celestial, pero con la misma alma. Prevalece, como en la semilla y la planta, el fruto en nosotros, en nuestro cuerpo que va a desaparecer, y en el nuevo cuerpo el alma es la misma. Eso es lo que dicen estos dos versículos. Somos polvo. En Génesis 3:19 dice que del polvo eres y al polvo volveremos. ¿Te fijas cómo decimos volverán ellos? Yo me voy a salvar. No, todos volveremos al polvo. Algunos serán incinerados, otros se los van a comer los peces y se mueren en el mar, otros se los van a comer los gusanos, otros los van a disecar y los van a poner ahí como momias, pero al final del día también se van a hacer polvo. O sea, no nos vamos a salvar de eso. Entonces, ese cuerpo va a desaparecer y Cristo nos va a dar un nuevo cuerpo con el que le podamos glorificar. Ahora, cuando entendemos esto, surgen un par de preguntas, que son preguntas que tuvo la iglesia en su momento. No vienen en el texto, pero damos por sentados que eran dudas de la iglesia, porque Pablo las responde en el versículo. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera pregunta es, ¿cuándo va a pasar esto? O sea, ¿cuándo vamos a resucitar? ¿Cuándo se nos van a dar esos cuerpos nuevos de los que estás hablando? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará con los cristianos que todavía estén con vida cuando venga la resurrección? Bueno, vamos a contestar esas dos preguntas. El texto habla de eso. La primera pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? Si nosotros morimos, mis hermanos, si tú estás en Cristo, tu alma, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Inmediatamente va a la presencia de Dios, si tú estás en Cristo. Y ahí tu alma está esperando que Cristo le dé un nuevo cuerpo resucitado. Un cuerpo honroso, un cuerpo que no se debilita, un cuerpo que puede glorificar a Dios, un cuerpo que no tiene corrupción y un cuerpo eterno. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo Dios nos va a dar ese cuerpo a esas almas que ya están con el Señor? Bueno, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice, ¿cuándo es que va a pasar eso? Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escucha esto. Y los muertos en Cristo, o sea, el que ya murió creyendo en el Señor, ¿qué le va a pasar? Resucitarán primero. O sea, cuando Cristo está en su trono a la diestra de Dios Padre, diga, es el momento de ir por mi iglesia, por mi pueblo y hacer juicio. En ese momento las almas que están ahí con Él
que han creído, que están en la presencia del Señor, ahí se les dará su nuevo cuerpo en gloria. Y vendrá Cristo con esas almas, pero ahora resucitadas. Cuando Cristo venga, eso va a pasar. Ahora, pero quizá alguien está pensando, hermano, pero deme fechas, porque lo dejó hacia el aire, nada más dijo cuando Él venga. Pues díganos cuándo va a venir. Qué tramposo, pues nomás está diciendo cuando Él... Mis hermanos, la Biblia no dice qué fechas. La Biblia no dice cuándo va a pasar eso. No nos dice en el 2028, en el 30, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando eso pase, mis hermanos, en la tierra va a estar la vida tal cual nosotros la conocemos, solo que con más pecado, con más corrupción, con menos personas que creen en Dios. Dice la Biblia que será como en los tiempos de Noé. Se estaban casando y dando en casamiento, en fiestas, andaban como si nada. Oiga, pero casarse no es malo. No, el problema es que estaban haciendo todo esto y habían sacado a Dios de sus vidas. La gente ya no quería buscar de Dios. Entonces, cuando eso pase y que la gente esté distraída en un montón de cosas, menos en involucrar a Dios a su vida, dice, esos son como los tiempos de Noé. Cristo regresa. En ese momento Él regresa. ¿Y qué va a pasar con los cristianos que estemos aquí en la tierra que todavía no morimos? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si hoy viene Cristo ahorita en 5 minutos, ¿qué va a pasar con nosotros si nadie se muere ahorita en 5 minutos? Esperemos que nadie se muera en 5 minutos. ¿Qué va a pasar con usted? Bueno, esa es la segunda pregunta que hace la iglesia. ¿Qué va a pasar con los creyentes que están vivos cuando venga Cristo? Y eso es lo que Pablo responde en el versículo 51 y 52 de 1 de Corintios. Dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo comienza con esta frase, he aquí os digo un misterio. ¿Qué significa eso? Cuando encontramos esta frase en el Nuevo Testamento, no quiere decir que Pablo nos va a hablar de algo de miedo. Un misterio, que me cuenten algo de miedo. No. Pablo se refiere a que va a revelar algo que antes no había sido revelado. Esto que nos va a dar Pablo había permanecido oculto a los ojos de los hombres desde ese momento hacia atrás. Nadie lo conocía. Pablo usa esta frase en varios pasajes de la Biblia. El Señor Jesús también lo usó. He aquí os digo un misterio. Esto no ha sido revelado todavía. Acuérdense que la Biblia nos la reveló Dios de manera progresiva. No nos reveló todo de un junto. A través de casi 1500 años reveló todo el consejo de su palabra. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es la revelación que antes el hombre no conocía? Bueno, el misterio es que no todos moriremos. No todos vamos a morir. Pablo usa un eufemismo aquí, dice, no todos dormiremos. Una palabra suave para hablar de la muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. A ver, ¿cómo que vamos a ser transformados? ¿Transformados en qué? ¿En reptilianos? ¿En extraterrestres? Hay quien piensa que vamos a ser reptilianos. No, vamos a ser transformados, mis hermanos, en lo que Pablo ha venido hablando a lo largo de este capítulo. En un cuerpo con una naturaleza celestial que no muere, que no enferma, que es capaz de adorar a Dios y servirlo como Él merece. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo fuerte, un cuerpo de honra y un cuerpo con naturaleza celestial. Eso vamos a ser transformados. ¿Y cómo va a ser esto? Versículo 52. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a mutar de repente como las plantas que empiezan a crecer? No, dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Fíjate que Pablo habla en primera persona, o sea, él está diciendo los que nos quedemos, porque él no da por sentado que él va a morir o se va a quedar, porque no conoce los tiempos. Entonces dice, los que habremos quedado seremos transformados, los que estamos en Cristo seremos transformados en un cuerpo incorruptible para glorificar a Dios. Entonces, a ver si no los he perdido. Las almas que ya murieron en Cristo, que están ahora en la presencia de Dios, en el momento que Cristo vuelva a tierra a hacer juicio por su iglesia, en ese momento se les va a dar su cuerpo resucitado. Y los que estemos en Cristo en vida, ¿qué nos va a pasar? Transformados. Dice la Biblia, si me acompaña a 1 de Tesalonicenses 4:16, ahí Pablo lo explica más ampliamente, que nos arrebata el Señor en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es como que este cuerpo se desvanece y tu alma es arrebatada con Cristo para darle un cuerpo glorificado, transformado. Esto es lo que se conoce como la doctrina del rapto o la doctrina del arrebatamiento. Mira cómo lo explica Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que ya habían muerto en el Señor, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un parpadeo. ¿Qué tan rápido será eso? A ver, parpadeé. El parpadeo es el movimiento más rápido del cuerpo que podemos hacer. Parpadeamos todo el tiempo y es tan rápido que ni cuenta nos damos. Miren, ya lo estoy viendo parpadear porque está pensando que quiere parpadear y al pensarlo lo hace más lentamente. Pero es muy rápido, mis hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Simplemente vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados con Cristo, los que permanezcamos con vida. Cuando venga el Señor, los que habremos creído. Entonces, esta doctrina, mis hermanos, del rapto, todo cristiano debe creerla. O todo cristiano la cree. O sea, es muy claro el pasaje, no es como que Pablo está hablando en una forma figurativa y eso no quiere, no, ese texto quiere decir lo que dice. ¿Qué dice? No hay que buscarle mucho. Así es increíble, pero si leemos todo el pasaje, como lo hemos estado viendo, nos damos cuenta que Pablo dice, es algo tan natural como una planta que cambia de cuerpo de una semilla a una planta madura, pero permanece el fruto. Es algo que podemos ver. Sin embargo, nos parece sorprendente porque es algo que en nuestra mente no cabe, esta palabra de Dios. Ahora me llama la atención, mis hermanos, la última frase que usa Pablo en la carta a Tesalónica, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos transformados y arrebatados por el Señor. ¿Por qué la resurrección y la transformación de nuestro cuerpo debe de alentar nuestras almas? Porque es un aliento para nosotros. Bueno, por dos motivos, mis hermanos. En primer lugar, para que eso nos alienta, porque los que estamos vivos todavía, la doctrina de la resurrección y del rapto nos enseña que la muerte no es el final. La muerte no es lo último. Mis hermanos, nos hablan de muerte y nos queremos morir, pero del susto. Mis hermanos, este texto de la resurrección, esta doctrina de la resurrección y del rapto nos enseña que la muerte para el cristiano, los que estamos en Cristo, no es el final. No tiene nada que ver con el final. Entonces, nos da tranquilidad. Y en segundo lugar, porque eso debe de traer descanso, la doctrina de la resurrección y del rapto, en nuestro corazón, para aquellos que quizá hemos perdido o se nos ha adelantado en el camino aquellos seres queridos que murieron en Cristo y que ahora están en la presencia del Señor. Porque este texto, ¿qué nos dice? Que nos volvemos a reunir. Y mis hermanos, nosotros no sabemos, ¿verdad?, quién se arrepintió y quién no.
Entonces nosotros descansamos en esto, en la promesa de Dios. Dios es el que conoce los corazones, y si ahí estaba la semilla, no podemos cerrar, ¿verdad? Y decir, no tenemos esperanza. No, este texto nos da esperanza en la soberanía de Dios. Entonces por eso dice Pablo, platiquen esto para que descanse su corazón. Porque si alguien está enfermo y dice, voy a morir, esta palabra que te dice, pues no pasa nada. Si alguien pierde un ser querido y va a la presencia del Señor, ¿qué te dice este texto? Que un día nos vamos a reunir todos. Y en eso descansamos, mis hermanos. En eso hay esperanza, en eso hay tranquilidad. Y en eso hay agradecimiento. Ahora, esto pasa, mis hermanos, porque Cristo derrotó a la muerte y al pecado. No vamos a resucitar por nuestros ojos azules, ni por nuestro cabello rubio. Vamos a resucitar por la obra de Cristo en la cruz. Y eso nos lleva a un segundo encabezado. El triunfo sobre la muerte y el pecado. Versículo 15, capítulo 15, versículos 54 y 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. No debemos de olvidar que la muerte es la consecuencia de nuestro pecado. Eso es lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hay personas que dicen, mis hermanos, si Dios existiera, no habría muerte. Dios no existe porque entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que morimos por causa de nuestro pecado. ¿Quién es el culpable de la muerte? Pues nosotros. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró? Por un hombre, por Adán. Y por el pecado la muerte, o sea, la muerte es consecuencia del pecado. Entra el pecado a nuestra vida y vamos para la muerte. Esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Y si tú dices, ay, mugre Adán, ¿para qué pecó? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. O sea, no le eche la culpa a Adán nada más. Diga, no, es por mi culpa también y por la tuya también. Señale al que está al lado y dígale, es por tu culpa la muerte, por mi culpa la muerte. Es por nuestro pecado, mis hermanos. Entonces, la muerte es una consecuencia del pecado. Y al hablar de la muerte, mis hermanos, estamos hablando de dos tipos de muerte. La muerte física, que todos ubicamos, pero esa muerte física da paso a una muerte eterna. Eso es lo que la Biblia describe como la condenación eterna. O sea, la consecuencia del pecado es que vas a morir, pero no para morir, para ir al cielo. Morir para una condenación eterna sin Dios. Entonces la consecuencia es fuerte. No solamente es la muerte física, es una muerte espiritual, es una separación eterna de Dios, en completa aflicción, dolor. La Biblia lo describe y da la figura como alguien que se está quemando en todo momento. Es una figura que nos describe el dolor que se siente de que no esté la presencia de Dios. Ese es el castigo por el pecado. Ahora, eso es una mala noticia. Pero mis hermanos, gloria a Cristo. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero dice Dios, pero el pecado ha sido borrado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, el que está en Cristo ya no es culpable de pecado.
porque ya Cristo soportó esos pecados y pagó la consecuencia. Y si ya no hay pecado, entonces ya no hay consecuencia de muerte. ¿Está claro? La consecuencia del pecado es la muerte. Si ya fueron limpiados tus pecados, ya no hay muerte para el que cree. Entonces eso quiere decir que ya nunca me voy a morir. No, físicamente sí, probablemente, si Cristo no viene primero, pero ya no es la muerte para una condenación eterna, sino es la muerte para ir a la presencia de nuestro glorioso Señor y Salvador. Entonces la muerte para el cristiano tiene que ser un motivo de gozo. Obviamente carnalmente entendemos que duele, pero en el alma debemos de decir como Pablo: quisiera estar con mi Señor, porque sé que es muchísimo mejor estar muerto ahora, que estaría alabando a Dios, que estar aquí, pero por motivo de ustedes, porque luego ¿quién les predica? Estoy entre la espada y la pared. Me quiero ir con el Señor porque eso es mejor, pero también tengo la necesidad de predicarles la palabra. Entonces, eso es un cristiano que sabe a dónde va su alma. Si ya no hay pecado, entonces ya no hay consecuencia del pecado. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. La muerte ha sido derrotada, porque Cristo derrotó el pecado en la cruz y derrotó la muerte con su resurrección. La muerte ya no tiene potestad, mis hermanos. La muerte en la cruz y en la resurrección de Cristo y el pecado está eliminado para todo aquel que en él cree. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Cristo acabó con la muerte, que lleva condenación, y acabó con el pecado. ¿Para quién? Para aquel que cree en Cristo y tiene fe y ha creído en el Señor como Salvador. Y Pablo dice dos frases en el versículo 54 y 55 que hablan precisamente de que la muerte ya no se enseñorea de nosotros, ya no estamos bajo la esclavitud de la muerte los creyentes. Versículo 54: y cuando esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? Nuestro cuerpo se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando vayamos a la presencia de Dios y se nos dé un cuerpo nuevo, o seamos transformados, arrebatados, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces en ese momento se cumplirá la palabra que está escrita, y aquí Pablo está citando al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, y dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué quiere decir eso? Sorbida, mis hermanos, es la palabra catapino, que significa tragada para destrucción. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo: la muerte ha sido tragada y ha sido destruida. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos por la muerte? Si ya fue tragada para destrucción. ¿Por qué nos ponemos mal cuando nos dan un mal diagnóstico? Claro, entiendo que ahora la muerte todavía nos afecta. ¿En qué sentido? Que tenemos que pasar por ese proceso y nos da temor porque nos falta fe, que si no tuviéramos falta de fe, seríamos como Pablo diciendo: yo quiero estar con el Señor. Y nos afecta ahora porque nos separa de seres queridos, pero ya no tiene señorío sobre el cristiano. Ha sido tragada la muerte. Y vuelve a decir otra frase, repite lo mismo Pablo en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira las frases de victoria que dice Pablo aquí. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pablo, te vas a morir. ¿Y dónde está su aguijón de la muerte? Pablo usa aquí una metáfora, mis hermanos, que a lo mejor todos entendemos, o la mayoría puede entender. Una abeja, cuando te pica, ¿a cuánto les han picado las abejas? Yo recomiendo saltarse la etapa de que te pique la abeja. Duele muchísimo, mis hermanos. Y la abeja te deja el aguijón y se va. El problema con la abeja es que su aguijón está unido a órganos internos. Y entonces cuando se desprende se quedan también ahí los órganos. Entonces la abeja nada más se tambalea un poquito porque ya no puede vivir más.
Cuando la abeja pica y deja su aguijón, que normalmente eso pasa, es una abeja que está muerta, es cuestión de segundos para que pierda la vida. Y esa es la analogía que usa Pablo aquí. Dice el apóstol Pablo, la muerte dejó su aguijón en Cristo. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? La dejaste en Cristo porque Él te venció. Y ahora la muerte ha sido tragada porque Cristo ha vencido a la muerte en su resurrección. Ya no hay aguijón con el que puedas hacer daño, porque tu aguijón quedó separado. Entonces lo único que tienes hoy, muerte, es que ha sido tragada, ha sido desaparecida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Vean las palabras de victoria, mis hermanos. Y entonces es por eso que aquel que ha creído en Cristo, Cristo por su obra en la cruz y en su resurrección, nos la da a nosotros como si nosotros hubiéramos sido los que tuviéramos la victoria, como si nosotros hubiéramos hecho lo bueno, y entonces la muerte ya no tiene potestad sobre el cristiano. Ya no puede enseñorearse del cristiano, ni el pecado ni la muerte, porque Cristo ya los venció. Y eso es lo que dice el último versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué es esto? Dice el apóstol Pablo, la muerte es la consecuencia del pecado y el pecado viene por no cumplir la ley de Dios. Lo voy a repetir, la muerte es consecuencia del pecado y el pecado viene por desobedecer la ley de Dios. Pero si vino uno santo y perfecto que cumplió la ley de Dios, entonces no pecó y por tanto ya no hay muerte para él. Entonces vean lo que está diciendo el apóstol, mis hermanos. Cristo no pecó, vino, cumplió la ley y es por eso que ha derrotado la muerte. La muerte ya no aplica para el cristiano. ¿En qué sentido? En un sentido eterno. La consecuencia del pecado es la muerte, es decir, que si nosotros morimos en pecado, vamos a una condenación eterna. En Cristo, que nos ha dado la victoria y salvación, si morimos, ¿a dónde vamos? ¿Condenación eterna? No, al gozo eterno. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre el que es cristiano y no es cristiano. La eternidad. Ese es el tema. Ahora, el entender esto, mis hermanos, debe de ser causa de gozo en nuestra vida. Cristo murió por mí, Cristo me ha dado salvación, Cristo me ha dado la victoria. Yo glorifico y alabo el nombre de Dios por eso. Y eso es lo último que dice el apóstol Pablo en el versículo 57 y 58 y nos lleva a nuestro último encabezado, un llamado a la gratitud y al servicio por la obra de Cristo. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vuelve a recordar y dice, nosotros tenemos resurrección y seremos transformados si Cristo viene antes. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque hemos creído en Él. Y Él es el que nos ha dado la victoria. Dios nos da la victoria por medio de la obra de Cristo. Es su obra, es su mérito en la cruz la que nos da la victoria a nosotros. No nuestras obras, mis hermanos. No lo bueno que podamos hacer o lo malo que podamos hacer. Es únicamente el mérito de Cristo en la cruz. Y al entender esto tenemos que caer de rodillas y alabarlo y glorificarlo y decirle gracias, Señor. Yo quiero alabarte. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se puso en el lugar del pecador como si Él hubiera hecho todos los pecados de la humanidad. Y Él dijo, Señor, tu ira caiga sobre el pecador. Y se hace maldición por nosotros. Y luego a nosotros nos pone en el lugar del justo, como si hubiéramos sido nosotros los que nunca pecamos y nunca fallamos. Y entonces Dios nos ve santos, puros y sin manchas, perfectos, porque está viendo a Cristo a través de nosotros. Y entonces Pablo dice, si entendemos esto, entonces nuestra actitud de vida tiene que ser una actitud de gozo en agradecimiento. Versículo 58. Dice el texto, y es el último versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nos es
en vano. Nota que el versículo 58 empieza con esta frase, así que. ¿Qué significa esa frase? Así que, ¿qué significará? Que leamos lo que está diciendo atrás. ¿Y Pablo de qué nos viene hablando? De la resurrección. Nos está hablando de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces dice Pablo, como Cristo venció a la muerte y al pecado, y por eso te ha dado resurrección y vida eterna, así que, por tanto, o sea, el resultado de lo que Cristo ya hizo en tu vida debe de ser este. ¿Cuál es este? Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. O sea, si yo entiendo que Cristo me ha dado salvación y vida eterna, entonces, ¿cuál es mi forma de vivir ahora? Firme y constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Y eso qué significa? Firme y constante significa, mis hermanos, que andamos en la voluntad de Dios, que no nos movemos de la voluntad de Dios. Estoy firme y constante. Estoy bien parado y constantemente estoy en la voluntad de Dios. Hay algunos que el domingo en la mañana están en la voluntad de Dios y luego el domingo en la tarde ya no están en la voluntad de Dios. Hay unos que el domingo en la mañana están en la voluntad de Dios, pero de lunes a sábado están en su propia voluntad. Y eso no es estar firme y constante. Firme y constante es estar continuamente obedeciendo y guardando lo que Dios nos manda a guardar. ¿Y qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Y eso qué significa? Crecer en la obra del Señor es sobrepasar lo que nosotros podamos hacer para Dios. Si hoy sirvo a Dios de una manera, yo tengo que ir creciendo en Dios, en servirle cada día más. ¿Por qué? Porque tengo resurrección, porque Cristo me ha dado la victoria. Entonces yo crezco en honrar a Dios, estando firme y constante, estando en su voluntad y además creciendo cada día para Él. Entonces, resumiendo, mis hermanos, este texto, hemos visto que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir. Si viene Cristo hoy, los que estén con vida se van transformados. En segundo lugar, vimos que el triunfo es de Cristo sobre la muerte y el pecado. Él venció y nos dio esa victoria a nosotros. Y en tercer lugar, Pablo nos hace un llamado a vivir en gratitud que se expresa en la vida del creyente, entendiendo la muerte, la resurrección y la victoria de Cristo que nos ha dado, viviendo una vida en servicio a Dios y viviendo firme y constante en la voluntad de Dios. Quiero terminar con 3 reflexiones muy breves. Dicen, voy a ser breves, se los prometo. Primera reflexión, mis hermanos y personas que hoy nos visitan, espero que Dios haya hablado a tu corazón con esta palabra. Pero esta reflexión es para ti. Si no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la resurrección para vida eterna no es para ti. Si tú todavía dudas, ¿será cierto que Cristo le entrego mi vida, renuncio a mi vida para entregarle a mi vida? No estás hoy en el Señor. Todo esto que hablé de la esperanza después de la muerte, de la salvación eterna, de ser transformados, no es para ti. ¿Qué espera esa persona que no ha creído? Esa persona solamente puede esperar una horrenda expectación de condenación eterna, porque no ha creído. Es el único medio para salvarte. Entonces, ¿qué te queda esperar? Pues una horrenda expectación de condenación eterna. ¿Y qué significa creer en Cristo? Creer en Cristo no significa nada más pensar que Dios existe. Creer en Cristo significa renunciar a mi voluntad nuevamente. Renuncio a mi voluntad, a mi deseo, a mi carne, para hacer y someterme a la voluntad de Cristo. Eso es creer en Cristo. De otra manera, yo estoy diciendo, creo en Cristo, pero yo no quiero hacer su voluntad. Yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Entonces no has creído en Cristo. Y entonces la salvación no es para ti. Por eso la invitación hoy para ti, o quizá tienes años
viniendo a una iglesia y has escuchado el Evangelio y no te has rendido a Dios, no te has humillado y no has reconocido tu pecado, quiero decirte que entonces la salvación no es para ti. Y que la invitación hoy para ti es que vengas a los pies de Cristo, te humilles, reconozcas tu vida de maldad y le digas: Señor, perdóname, ven a mi vida, sálvame y dame vida eterna. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Ya no dudes, ya no juegues, entrégale tu vida a Cristo. No vaya a ser que no nos arrepintamos y no encontremos salvación. Segunda reflexión: si eres cristiano, debes estar firme y constante en la obra del Señor. Si eres cristiano, entonces tienes que estar creciendo firme y constante en la obra del Señor. Mis hermanos, ¿cuándo un cristiano puede decir: yo ya serví mucho al Señor, ya es momento de descansar? ¿A los cuántos años nos jubilamos los cristianos? Hay unos que se jubilan a los 15, ya no quieren servir, ya sirvieron muchos años al Señor. Entonces no están creciendo en la obra del Señor. Hay quien dice: yo ya trabajé mucho, que vengan otros que van a trabajar para el Señor. Yo me voy a dedicar ahora todo mi tiempo, mi dinero, mis preocupaciones, mi energía en las recreaciones, en el descanso, en las cosas triviales y vanas y pasajeras de este mundo. ¿De verdad vas a desperdiciar los dones que Dios te ha dado para las cosas triviales de esta vida? ¿Vas a perder tu tiempo? Mis hermanos, el descanso y la recreación es buena. No estoy en contra de eso. Pero hay quien hace del descanso y de la recreación un ídolo. O sea, primero está mi descanso y mi recreación, y ay, si me queda tiempo luego, adoraré al Señor. No estás creciendo en la obra del Señor. Hay personas que, claro, por su edad o por su salud, quizá ya no pueden servir al Señor, pero quizá pueden orar, quizá pueden dar consejería. Pero los que todavía están buenos en salud, en edad, mi hermano, no desperdicies tu tiempo. Pensar en la resurrección y en la muerte nos lleva a analizar que en esta vida estamos de paso. Se pasa rapidísimo, mis hermanos. En Eclesiastés 12 da una figura. Sirve a Dios en los días de tu juventud. No vaya a ser que lo quieras empezar a servir cuando las rodillas te tiemblen, cuando los ojos le haces así y ya no enfocas, cuando te paras de golpe y te empiezas a marear. Hijo, sirve al Creador en los días de tu juventud. No sea que se te pase el tiempo y digas: desaproveché mi vida para servir al Señor. Sirve, crece en la obra del Señor. Hay mucha gente que evangelizar allá afuera. Nos decía la hermana Diana: hay mucha familia por qué orar, hay mucha familia que predicarle. Hay mucha gente que hay que ir a tocarle la puerta y estar a duro y duro. Hay hijos que estar atrás de ellos para que se conviertan. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Sigue creciendo en la obra del Señor con un corazón agradecido. Me encontré esta frase en la semana y te la quiero compartir. Cristo nos salvó y nos dará cuerpos resucitados. Eso nos lleva a estar agradecidos con Él. Pero nuestra gratitud y alabanza hay que ponerle manos y pies. O sea, yo digo estar agradecido con Dios, yo quiero alabar a Dios, pues ponle a tu alabanza. Tu alabanza y adoración no es el tiempo de la hora que estamos aquí cantando, mi hermano. Tu alabanza y adoración a Dios es toda la semana, cuando tú le estás sirviendo a Dios. Y le sirves orando, y le sirves compartiendo la palabra, y le sirves ayudando al prójimo, y le sirves dando testimonio de que hay un Dios creador que te ha dado salvación. Así servimos al Señor. Y aquí hay un montón de ministerios, sí. ¿Quieres trabajar también? Finalmente, última reflexión. Si tú estás como los jóvenes que van a hacer su congreso de la batería baja y sin cargador, ¿sí se llama así? Sin pila
y no hay dónde conectarnos. Hay cristianos que luego así están. Ay, ya estoy cansado de servir al Señor. Ya no quiero, estoy fastidiado. He trabajado mucho tiempo y ya, creo que ya. He ido a las misiones por 5 años y todavía no entienden los hermanos. Se van al de Chantolo esta semana. Eso desanima, mis hermanos. Si aquí en la iglesia luego hay creyentes de años y quisiera agarrar la Biblia y metérselas así por rollo en la cabeza, y te cansas. El servir al Señor no es fácil. Necesitas santidad, necesitas sometimiento, necesitas humillarte cada día, y eso cansa. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Esta es una palabra de ánimo que nos da Pablo al final del texto. Pensar en la muerte y en la resurrección nos lleva en primer lugar a analizar si somos salvos, pero también la muerte y la resurrección nos lleva a analizar y pensar si estamos perdiendo el poco tiempo que nos dura la vida en las cosas que realmente valen la pena. Pero finalmente nos lleva a pensar, mi hermano, que lo que en esta vida podamos hacer para Dios jamás va a ser en vano. Jamás va a ser en vano tu trabajo para Dios. Tu servicio a Dios jamás va a ser en vano. Desgástate para el Señor. Inviértele en el Señor tu fuerza, tu dinero, tu tiempo, tu oración. Dedícalos a Dios, porque ahí vas a pasar tu eternidad. Dedícalos a Dios. Entrégate a Dios con todo tu ser. Dice Pablo al final: porque ningún trabajo en el Señor será en vano. Cuando Cristo vuelva, según lo que hemos estudiado, viene con los muertos resucitados. Transformará a los cristianos que estén con vida. Pero no nada más viene así. En Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, viene Cristo y Él dice: yo no soy injusto para no darle a aquel por cuanto ha trabajado. Nosotros tenemos un Dios justo, mis hermanos, justo. Entonces no se desanime, aproveche el tiempo que Dios le permita adorarlo, servirlo, orar. Desgástese en el Señor, viva para el Señor, entréguele su vida al Señor. ¿Oramos? Póngase de pie, iglesia. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo en esta hora, solamente hable con Él, con su corazón, y dígale: Señor, te entrego mi vida, ven a mí. Perdóname por mis pecados, te reconozco a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdame a someterme a su voluntad y a renunciar a mi voluntad. Sálvame, dame vida eterna, perdóname. Humíllate delante de la presencia de Dios. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhorta, pero también nos consuela, Señor, y nos anima a seguir caminando en la fe. Padre, te ruego que quieras usar esta palabra para hablar a aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo. Que reconcilie, Señor, contigo a aquel que quizá está lejos de ti. Y podamos seguir creciendo, Señor, en la obra tuya, teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón que el trabajo para Dios jamás será en vano. Que podamos gozarnos sirviéndote, Señor, creciendo firmes y constantes en la fe de Cristo. No ser como niños fluctuantes, Señor, de andar de un lugar para otro, sino permanecer, Señor, en tu palabra, ser obedientes para adorar y glorificar tu santo nombre. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a quien hoy ha venido enfermo, a quien está en una cama de un hospital, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Quien está en procesos de tratamiento, los ponemos en tus manos, Dios. Sé con tu iglesia, Señor, y que tu gracia y misericordia sea con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.